Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Fernanda Luna y junto con mi compañera Carol Valentina López vamos a exponer el capítulo 5 denominado Norma Jurídica del libro Temas de Filosofía del Derecho. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en la relación entre norma y derecho surge una pregunta importante a resolver y es, ¿qué es la norma respecto del derecho? Para responder lo anterior, podemos encontrar tres respuestas. La primera respuesta que podemos encontrar parte de una percepción normativista, que plantea que la norma no es otra cosa que el derecho mismo. Para los normativistas, la acepción primaria a derecho es la norma o ley. Por lo tanto, en este caso no puede hablarse de relación entre derecho y norma, sino de una identidad entre ambos. Aquí podemos ver que el normativismo confunde el objeto del derecho y la norma. La segunda opción que encontramos es la percepción de Michel Billy, que sugiere que la norma o ley no pertenece al derecho, sino a la moral. Se hace una distinción entre derecho y ley y se afirma que el derecho es lo justo, mientras que la ley es norma de conducta. Por lo tanto, pertenece a la moral, que es la ciencia del obrar. Por último, en cuanto a la pregunta de qué es la norma respecto del derecho, podemos encontrar la percepción de Tomás de Aquino, que sugiere que la ley es la regla o estatuto del derecho. Si el derecho es justo, la norma establece el estatuto del derecho. Atribuye cosas a un titular, concede facultades, delimita su uso. En pocas palabras, regula el derecho. Pasando al tema de las funciones de la norma, podemos distinguir entre dos funciones de la norma. Estas son las de causa y medida del derecho. En las funciones de causa podemos observar que la norma jurídica constituye derechos al atribuir funciones, repartir cosas, conceder poderes y facultades, entre otros. Dentro de esta función se ejerce el dominio propio del poder público o el dominio de los particulares. En el caso de la segunda función de la norma respecto del derecho, consiste en regularlo, es decir, establece todo aquello comprendido como derecho, su delimitación y requisitos, presupuestos y condiciones para su uso y ejercicio. Esto quiere decir que la norma jurídica tiene un doble efecto y una doble función. Tenemos tanto una parte constitutiva como una parte reguladora. Para entender cómo funciona la norma jurídica, debemos entender su definición. Tanto la teoría clásica como la teoría moderna conciben la norma jurídica a manera de regla de conducta o medida de los actos humanos. Sin embargo, aunque esto es cierto, su función no se limita a eso. Esta sería una definición vista desde la filosofía política y la ética. Una definición de norma jurídica constituida por medio de la filosofía del derecho sugiere que la norma jurídica es jurídica por el objeto del jurista y determina por su función y relación con el derecho, causa y medida suya. La naturaleza o en qué consiste la norma jurídica tiene cuatro posibles respuestas según la filosofía jurídica. La norma jurídica es un acto de poder, un juicio hipotético, un juicio deóntico o una proposición prescriptiva. Para empezar a hablar acerca de estas cuatro respuestas posibles, según la filosofía jurídica acerca de la naturaleza de la norma jurídica, la primera que vamos a observar es la norma jurídica como acto de poder. Esta postura es la más largamente extendida. Se entiende a la norma jurídica como un acto de mando, como un producto de poder que manda a realizar una conducta determinada a los destinatarios de la norma. Sin embargo, esto no aplica para todas las normas jurídicas, puesto que, aunque algunas son mandatos, no todas lo son. La segunda respuesta que tenemos es la norma jurídica como juicio hipotético.
Esta teoría proviene de Kelsen, quien sugiere que las normas jurídicas deben considerarse como juicios que establecen no un mandato categórico o una orden, sino como una consecuencia hipotética o condicional. Es decir, si se produce tal supuesto de hecho, se seguirá tal consecuencia jurídica. Sin embargo, la norma no se limita a enunciar una proposición o establecer un enlace lógico entre supuesto y consecuencia. Una tercera opción que encontramos es la norma jurídica como juicio deóntico. Por juicio deóntico se entiende un juicio de deber ser. Hay que hacer tal cosa, hay que omitir otra. Es importante recordar que las normas constitutivas no enuncian un deber ni lo establecen. Por lo tanto, no es correcto afirmar que la norma jurídica es un juicio deóntico. Lo que sí es un juicio deóntico es la captación por parte del destinatario, en la medida en que éste conoce que la norma jurídica es regla de conducta, pero esto no es la norma jurídica, sino su captación intelectual por parte del destinatario. Por último, la cuarta opción que encontramos respecto de la naturaleza de la norma jurídica es la norma jurídica como proposición prescriptiva. Los analíticos conciben la norma jurídica como una expresión lingüística y confunden la norma jurídica con su expresión oral o escrita. Aquí podemos afirmar que la norma es más que una proposición, es un acto de imperio o dominio. Por tal motivo, no puede reducirse a un factor de comunicación. Además, en el caso de las normas constitutivas, estas no se expresan en proposiciones prescriptivas, sino en proposiciones indicativas. En cuanto a la naturaleza de la norma jurídica, también debemos tener en cuenta que existen normas constitutivas y normas reguladoras de conductas. Estos dos tipos de normas tienen naturaleza distinta. En el caso de las normas constitutivas, estas son actos de dominio o poder instituyente de derecho. En cambio, las normas reguladoras de conductas son actos del poder de regulación. La norma jurídica se comporta como un momento del orden jurídico, como un factor dinámico de la realidad jurídica que la ordena y la estructura al crear, modificar y extinguir las relaciones jurídicas, al darles forma y regular conductas mediante un sistema de deberes y derechos. Pasando a la índole jurídica de la norma, en este punto debemos responder a la pregunta de ¿qué queremos decir cuando calificamos una norma como jurídica? La respuesta a esta pregunta desde la filosofía del derecho es que la juridicidad de la norma reside en el derecho en sentido propio, dado que jurídico es el adjetivo que manifiesta lo propio del derecho o lo que tiene relación con él. Por lo tanto, dado que la norma no es el derecho, sino la regla o estatuto del derecho, afirmar que una norma es jurídica significa manifestar que está en relación con el derecho, es decir, que está constituida como regla del derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que toda norma que sea regla del derecho, tanto si procede en el poder público o privado, es una norma jurídica. Por otro lado, esta definición de la juridicidad de la norma va de la mano con el oficio del jurista, que es determinar el derecho. La norma le interesa al jurista en su función de regla o estatuto del derecho. Por lo tanto, el jurista y la norma tienen relación y esto la convierte también en norma jurídica. Otra pregunta importante que debemos responder en cuanto a la función de la razón y de la voluntad en la constitución de la norma es ¿en qué medida la norma jurídica es un acto de voluntad o un acto de razón? Para esto debemos tener en cuenta que la razón descubre lo que está contenido en la realidad, es decir, está medida por la objetiva realidad de las cosas. Por lo tanto,
Si la norma jurídica procede originariamente de la razón, se adecuará a la realidad de la persona humana y de la vida social. Esto quiere decir que una norma irracional no será producto de la razón, sino de un arbitrio desordenado y no será una verdadera norma jurídica, sino una arbitrariedad. En cambio, la voluntad corresponde a la sede del libre arbitrio, de la capacidad de elección absolutamente indeterminada porque está orientada naturalmente a la felicidad. Lo anterior es muy importante, puesto que la elección de voluntad hace libre, por lo que el libre arbitrio puede degenerar en arbitrariedad. Esto significa que si la norma fuese un acto de voluntad, seguiría siendo norma aunque fuese arbitraria. Una pregunta más que surge ¿es el acto de imperio un acto de la razón o un acto de la voluntad? Esto va conectado con lo que mencionábamos anteriormente acerca de la razón o la voluntad. El acto de imperio supone la voluntariedad en cuanto contiene una moción, es decir, una fuerza de mover, y la racionalidad en cuanto contiene una ordinatio, es decir, una orden o regla de lograr. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la norma jurídica es obligatoria y vinculante, puesto que la ley es un acto de imperio, que obliga o vincula a obedecer, y su obligatoriedad proviene del propio poder. Otro aspecto importante a resaltar es que en la filosofía jurídica moderna se silencia la ley divina, puesto que se niega la existencia de Dios, pero se mantiene un poco la idea de que el poder como voluntad es capaz de imponerse. Por lo tanto, es importante advertir dos cosas. La primera, que la norma jurídica no es solo la ley, sino también el pacto. Y la segunda es que las relaciones humanas, la relación entre el autor de la norma y el destinatario, no se debe plantear en términos de superioridad e imposición, sino que por tratarse de hombres esencialmente iguales, la relación ha de establecerse en términos jurídicos en función y servicio. Ahora bien, evidenciamos al gobernante, el cual está dotado de poder tanto para gobernar como para dirigir. Su situación no es ontológica sino jurídica, ya que es de función y servicio, debido a que tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la sociedad, y es la misma sociedad la que determina la situación del gobernante. Además, se expresa que gobernar, dirigir o dar normas no es una relación personal de superioridad o imposición, sino una relación jurídica meramente de servicio por los gobernados, y son estos últimos los que están obligados a aceptar y cumplir la norma. Asimismo, evidenciamos que una situación jurídica es por su propia naturaleza un ejercicio racional. Lo arbitrario o lo irracional no engendra ninguna obligación jurídica, pues el derecho es el sistema racional de las relaciones humanas. Con relación nuevamente a la norma jurídica, se muestra que ésta no es producto de actos psicológicos ni de relaciones ontológicas personales, sino que ésta es efecto meramente de un acto jurídico, cuya naturaleza, obligatoriedad y eficacia deben contemplarse jurídicamente. Todo esto dentro del sistema jurídico, propio del derecho, claro está. Teniendo en cuenta lo anterior, el acto jurídico, en consecuencia, es un acto humano y a la vez de razón y voluntad. Sin elemento racional no hay acto humano, lo que hace nulo o inexistente ese acto jurídico. Igualmente, el acto jurídico que causa la norma jurídica es un acto propio del acto de gobernar, el cual pertenece a la sabiduría práctica, que es parte del arte de la política. Continuando con la norma jurídica, evidenciamos que el decisionismo era una doctrina que enseñaba que la norma jurídica era voluntad, mas sin embargo, esta rompía el principio de igualdad, debido a que convertía el poder en pura imposición y se quebraría su verdadera índole, la de función y servicio. También el autor expresa que la regla del obrar humano no es la voluntad arbitraria en ningún caso. Por el contrario, solo la voluntad racional, la que es guiada por la razón,
es aquella voluntad que mueve el correcto obrar del hombre, de donde se deduce que hay un obrar correcto y un obrar incorrecto. Así pues, la norma jurídica, como regla que es, tiene la racionalidad en su formalidad, consecuencia de ser un producto de la razón. Por lo tanto, una norma irracional se consideraría arbitraria, ya que carecería del elemento formal específico y, en consecuencia, ésta sería esencialmente corrupta. Por lo tanto, no sería una verdadera norma. En efecto, distinguimos dos clases de acciones humanas. Por un lado, encontramos las intransitivas, que son aquellas que poseen una virtualidad en relación con la persona misma, la perfeccionan o la degradan. Además, son aquellas que pertenecen al campo de la eticidad o moralidad de la conducta humana, las cuales son reguladas por hábitos rectos o virtudes y por hábitos incorrectos o vicios. Esto actuar procede de la razón y está regulado por la virtud de la prudencia o la virtud del buen obrar. Por otra parte, distinguimos también las acciones transitivas, las cuales son operaciones que tienen la virtualidad de transformar de muy diversas maneras y en muy diferentes sentidos la realidad exterior al hombre o recaer sobre ella. Además, estamos en presencia del campo del hacer, en el que el hombre es guiado para obrar correctamente, por la recta razón, que es la razón práctica rectificada por el hábito recto o arte del cual se trate. Así pues, evidenciamos que en el obrar, la rectitud de la razón o racionalidad se refiere al actuar del hombre como persona. Al obrar corresponde a un ser inteligente destinado a unos fines naturales. En el hacer, la racionalidad se refiere netamente al correcto operar, que corresponde a la naturaleza de la realidad sobre la que se opera o en relación con la cual se actúa. Por lo que se refiere a los requisitos que deben poseer la norma jurídica para que tenga índole racional, evidenciamos que son tres. En primer lugar, se enfoca en que el hombre actúe de acuerdo con su naturaleza, que es obrar en función de sus fines naturales y también en función del reconocimiento y respeto de los derechos naturales y positivos. El segundo requisito de la norma jurídica prudente es la acomodación del bien común. Esta acomodación es propia de la justicia legal y consiste en que las normas de rango inferior deben respetar las normas jurídicas de rango superior y acomodarse a ellas. En tanto, las normas son las reglas de la justicia legal. La acomodación a ellas es un requisito de la razón prudente. Y en tercer lugar, encontramos que la racionalidad de la norma jurídica como requisito de la razón prudente estriba en la adecuación de la norma a la realidad social. Si la norma jurídica es regla, necesariamente es requisito de racionalidad que sea adecuada a la realidad social a la que se pretende ser regla. Ahora bien, el autor expresa que la razón humana es una potencia con dos funciones intelectivas, la función especulativa y la práctica. También nos menciona que hablar de una doble razón no debe llevar a la confusión, debido a que no hay dos potencias racionales, sino una sola razón o potencia intelectiva. Por tratarse de una sola potencia, la razón especulativa y la razón práctica tienen un fondo común de operar, y la forma de llegar a la verdad es peculiar en cada una de las dos funciones, porque no son idénticas la verdad especulativa y la verdad práctica. Bueno, la razón especulativa consiste en que la noción o el juicio que alcanza la razón corresponda a la realidad ontológica del objeto. Así la premisa, el hombre es un animal racional, es correcta, debido a que el ser humano en efecto está compuesto por un cuerpo vivo de naturaleza animal y además está dotado de razón. En cambio, la verdad práctica representa una adecuación del intelecto a la realidad de un signo un tanto distinto. Por lo tanto, la verdad práctica consiste en un seguimiento de la norma correcta, pues es a través de la regla correcta como la acción alcanza su fin. Por último, nos dice que la norma no procede de la razón especulativa, sino de la razón práctica, ya que no es producto de la lógica. En consecuencia, las reglas que ordenan y miden las acciones humanas, entre ellas las normas jurídicas, no son deducibles por las reglas de la lógica, sino que son obtenidas de la realidad concreta. Ahora bien, en el campo de la norma irracional, en primer lugar, debe quedar claramente establecido cuando una norma que puede presentar aspectos criticables no la hace directamente irracional. Evidenciamos que la norma jurídica debe ser racional y prudente, pero la razón prudente no siempre es perfecta. Como razón humana, que es, puede presentar imperfecciones.
También, aunque la opción de la norma jurídica no sea la mejor, no por eso la norma se convierte en irracional. Puede ser una opción razonable sin ser la mejor. También nos menciona que tampoco es irracional que una norma jurídica por presentar insuficiencias respecto del fin, con tal de que esté en el orden del fin. Por último, una norma jurídica es irracional cuando es contraria a la racionalidad, si contradice aquellos criterios por virtud de los cuales la norma es racional. Así pues, lo que hace irracional a una norma jurídica es su contrariedad a la realidad. Por lo tanto, la norma es irracional si es arbitraria. Una norma jurídica es irracional cuando es contraria a la naturaleza del hombre, al bien común y al derecho. También evidenciamos que la obligación de obedecer la norma tiene su origen en la situación jurídica, en la facultad del compromiso, ya que no es una posición de fuerza o imposición. El sistema jurídico es el sistema racional, por lo cual un factor irracional no puede generar un deber jurídico. Básicamente, sin racionalidad no hay norma. Se dice que la norma irracional es una norma corrupta no vinculante. Esto quiere decir que es nula o inválida en el plano jurídico, es decir, que es inexistente. En todo caso, corresponde al Poder Judicial el control de la racionalidad de la norma. A este le corresponde la facultad de declarar nula la norma irracional, tanto por contrariedad al derecho positivo como por contrariedad al derecho natural. Si el Poder Judicial no asume esta función satisfactoriamente, no es porque de suyo carezca de facultades, sino por una deficiente comprensión de sus funciones o por una conducta injusta. Por lo tanto, corresponde a los jueces la declaración de nulidad de la norma irracional. Además, a toda norma sospechosa de irracionalidad hay que aplicarle la presunción de racionalidad, de modo que la irracionalidad debe probarse. En tales supuestos, si la irracionalidad de la norma es notoria, por ejemplo, si se lesiona directamente los derechos fundamentales de la persona, se debe recurrir a medios extrajurídicos, políticos y sociales, como la resistencia pasiva, la resistencia activa o la desobediencia. Tal postura no es solo moralmente lícita, sino también jurídicamente correcta, es decir, es justa siendo injusta. Ya para terminar, el autor del texto nos plantea la pregunta de ¿quién es el autor de la norma? Y nos menciona rápidamente que el autor de la norma es el poder público, que la norma es la manifestación habitual de la voluntad del poder, pero que esta respuesta no se puede aceptar del todo, debido a que la norma jurídica no se identifica con el concepto antiguo de leyes ni con el moderno concepto político de la norma de conducta. Es por esto que la autoridad de la norma requiere de una función ordenadora y directiva, que si bien tal función le corresponde sin duda al poder público y al gobierno, tanto las personas singulares, por las atribuciones que se le incluyen en los derechos de los que son titulares como los entes colectivos o morales, por la función de dirección y organización que les es inherente, pueden gozar de facultad ordenadora y directiva que incluya regular derechos. La autonomía privada cumpliría con todos los requisitos mencionados anteriormente. Así que, en definitiva, el autor de la norma es todo aquel sujeto capaz de crear, extinguir, modificar y regular el derecho.